Hola, soy Cristina Galván, Lady Carrot en Aegris Omnia. Estoy aquí para contaros qué es Ad Augusta per Angusta, un disco que sacamos a Aegris Omnia el 30 de enero de 2017 de manos de dos sellos, Symbol of Domination de Bielorrusia y United by Chaos de Finlandia. Ad Augusta per Angusta es una recopilación de canciones tradicionales españolas. Son piezas anónimas de la tradición oral de nuestro país que han ido pasando de generación en generación, de madres a hijos, que tuvo un pequeño bache con la Guerra Civil Española. Debido a ese incidente histórico, nuestro país sufrió una quiebra en la tradición. En las últimas décadas ha habido personas que se han interesado por recoger todas estas piezas del folclore y ofrecérnoslas al resto de los mortales, para que conozcamos estas joyas de la península ibérica. En Ad Augusta per Angusta hemos hecho una recopilación de temas de toda la península, desde el noroeste, Galicia, hasta el sur, desde un serán, una canción gallega, hasta un fandango de Huelva. Me gustaría contaros cuáles son los instrumentos que vais a oír en el disco. En Ad Augusta per Angusta vais a escuchar mucha percusión, pero no hay batería. La mayoría de lo que vais a oír son instrumentos tradicionales que toco yo y además una serie de percusiones electrónicas. Y bueno, quisiera presentaros estos instrumentos. El primero, el más importante, el que le da el sello, ¿no?, la diferencia a este disco, a Ad Augusta per Angusta, es la pandereta. En este caso la pandereta castellana. En España tenemos dos tipos de pandereta. La castellana, que es esta que veis aquí, y otra que es un poquito más grande, que es la gallega, que la oiréis en el serán. Es un instrumento más difícil de tocar, pesa mucho y a veces pues te haces un poquito de daño en las muñecas cuando lo tocas. La pandereta castellana la vais a oír en casi todo el disco, porque podemos tocar con ella todo tipo de ritmos. En la música tradicional española tenemos ritmos de diferentes subdivisiones y todos ellos los podemos tocar con la pandereta. Por eso vais a oír la pandereta en todo el disco. Por ejemplo, en El Señor Platero, que es una jota montañesa de la zona de Cantabria, que tiene una parte propia de jota, ¿no? O bien se puede tocar así, o bien la podemos tocar dejando caer la pandereta sobre las manos. Es lo que se llama el pesao dentro de la jota montañesa. Y la segunda parte de la jota montañesa, que es el ligero, que tiene pues una subdivisión de 6×8 y para nosotros es el blast beat. Me gustaría presentaros otro instrumento, que no es propiamente un instrumento, ya que no está fabricado ex professo para tocar, es un utensilio de cocina, pero que en el folclore se utiliza mucho, ya que realmente el folclore es algo que nace vinculado tanto a las tareas domésticas, a los momentos de la vida, como a los trabajos. Entonces es muy común que se utilicen instrumentos de cocina para tocar este tipo de canciones. Yo utilizo dos. Uno de ellos es el almirez, es como el mortero de madera, pero de metal. A mí me gusta usarlo pequeñito porque aunque los hay más grandes y tienen un sonido mucho más grave, a mí me duelen las muñecas, entonces necesito un instrumento que sea un poquito más ligero. Podemos tocar jotas, podemos tocar lo que queramos con el almirez. A mí me gusta tocar el 5×8. ¿Qué es esto del 5×8? Bueno, aquí tenemos una curiosidad, y es que en algún momento, en este proceso de transmisión oral, alguien escuchó una jota y cuando se la contó a su primo o a su abuela, pues se la cantó mal, y en vez de cantársela en 3×4 se la cantó en 5×8, ¿no? Como que se le quedó ahí cojo el compás. Y hoy pues tenemos piezas como por ejemplo la Ronda de Mayo o la segunda parte del Molinero, que también es 5×8. Vengo de moler morena de los molinos de arriba. Vengo de moler morena de los molinos de arriba. Duermo con la molinera, ole, ole, ole. No me cobra la maquila que vengo de moler morena. Este mismo 5×8 lo podemos tocar con la pandereta, y aprovecho y os presento la última que me he comprado. La misma parte, la segunda parte del Molinero. Vengo de moler morena de los molinos de abajo. Vengo de moler morena de los molinos de abajo.
los utensilios de cocina, os presento el segundo que podéis escuchar en Adagusta per Angusta, que son las cucharas. Esto es muy fácil, todos tenéis en casa. Cogéis un par que sean bastante planitas, que no tengan mucha curva por aquí, y con este par de instrucciones os lo podéis pasar fenomenal. Bueno, las cucharas se sujetan así, entre el dedo índice y el pulgar, la de arriba, índice y corazón, la de abajo. Y consiste simplemente en golpear en la pierna y en la mano. Y ya está, y podemos tocar lo que nos apetezca. A este sitio hemos llegado con las ganas de cantar. Denos licencia, señores, porque no les va a pesar. Y ahora os voy a presentar el instrumento que a mí más me duele. Y bueno, es el pandero cuadrado. Este es de toda la península, no es solamente español, lo encontramos también en Portugal. Tenemos dos variedades, este más planito, que es el pandero cuadrado de León, en Portugal lo encontraréis y le llaman adufe, y hay otro un poquito más grueso que os lo voy a enseñar después porque se toca de forma diferente. Os digo que es el que más me duele porque este en concreto lo fabriqué yo. Me tocó hacer el marco, me tocó quedarme afónica con todas las virutas de la madera que tragué y me tocó limpiar una piel de un cabrito que acaba de ser sacrificado para comer, cosa que para mí fue durísima porque es muy desagradable. Tienes que limpiar todo el sebo, quitar el pelo, lavar la piel y al igual que se hace con la matanza, los días soleados de invierno, cuelga el pandero cuadrado una vez lo tienes montado en un sitio en el que le dé el aire para que se seque la piel. Pasó que justo coincidió, llovió bastante durante unos días y se me pudrió. Así que tuve que pedirle a un amigo, Félix de Braojos, en Madrid, que fabrica panderos, que por favor me cambiase la piel porque aquello ya no servía para nada. Y bueno, pues este fue el resultado. Al final me lo cambió por uno que él había elaborado y había teñido. ¿Cómo se toca este pandero cuadrado? Pues se coloca así, en la posición esta de diamante, lo apoyas un poquito en la tripa y lo tienes que dejar caer sobre las manos. ¿Dónde podemos escuchar este pandero en el disco? En el rondón del enamorado de la muerte, que a fin de cuentas es una jota. Este rondón del enamorado y la muerte posiblemente os suene a algunos, ya que la letra es de Juan de la Encina, es el romance del enamorado y la muerte. Pero la música es un rondón de la provincia de Ávila, que nos gustaba muchísimo. Y entonces decidimos fusionar por un lado Juan de la Encina, por otro lado ese rondón de Ávila y salió este rondón del enamorado y la muerte. El otro pandero que os quiero presentar es el pandero cuadrado de Peñaparda. Tiene la misma forma, es un poquito más ancho y se toca con porra. Yo lo toco con baqueta. La porra no es más que una baqueta un poquito más corta y más robusta. ¿Cómo se toca este pandero? Bueno, pues me voy a apropiar un poco del método que utiliza Eliseo Parra para enseñar a tocar el pandero. Y es que este pandero, este instrumento, tiene 3 toques. Tiene con la palma en el parche de atrás, lo que llamamos ga, con la porra en el marco, lo que llamamos ti, y con la porra en el parche de delante, que llamamos to, que es el golpe más grave. Es muy fácil tocar patrones cuando estamos todo el rato trabajando con gatitos, ¿no? To, gatito, to, gatito, to, gatito, 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 to. Otro instrumento que es muy popular en la zona en la que se tocan charros, ya hablamos de Salamanca, Zamora y hasta Galicia, que son las conchas. Conchas de vieira o pues, de zamburiña, ya depende un poquito del sonido que queramos obtener. Esto es muy fácil, os vais a la lonja, os coméis un par de vieiras y luego os pasáis la tarde tocando charros o muñeiras. ¿Cómo se toca esto? Para cuando me case y no
Las podéis escuchar en La Niña de la Arena, que es uno de los charros que encontraréis en Adagusta per Angusta. El otro es el charro del labrador, que ese en concreto no tiene este tipo de percusiones. Además de estos instrumentos podéis escuchar, por ejemplo, el palo de lluvia, que lo conocéis de otras culturas, el wind chimes, o lo que a mí me gusta decir que suena a estrellitas cayendo, ¿no? Que son estas barritas, estos tubitos de metal que se tocan con una varilla metálica fina. Además escucharéis palmas, escucharéis pasos y pisotones. Y nada es de librería, todo lo hemos grabado nosotros. Lo hemos grabado con nuestras manos y lo hemos grabado con todas nuestras ganas de que conozcáis estos instrumentos. Me gustaría contaros alguna curiosidad más del disco de Adagusta per Angusta. Escucharéis un romance, el romance de Santa Elena, que de nuevo es una pieza de tradición oral de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que cuenta una terrorífica historia de violencia machista. Ha sido la oportunidad que hemos querido aprovechar a Grisomnia para rendir homenaje a todas las mujeres que mueren cada año a manos de sus parejas. Además, me gustaría que cuando escuchaseis este disco pensaseis en que cada vez que muere un viejito, cada vez que muere un anciano, arde una biblioteca. Es una frase que le robo a mi amigo Ismael Clemente de La Bojiganga. Todas estas piezas de cultura tradicional, si han llegado hasta nosotros, es porque alguien ha tenido la voluntad de que nosotros lo conozcamos. O bien con su forma natural y su proseguir natural, que era de madres a hijos, o bien, como ha pasado en las últimas décadas, con personas que se han sensibilizado con esta parte de nuestra cultura, han recogido estas piezas y nos las han ofrecido, nos las han presentado. Hay que tenerlo en cuenta cuando se escucha este disco. Todas esas canciones son la memoria, son la honra y son la dignidad de muchas personas que han muerto trabajando, defendiendo su país, pariendo y, en definitiva, luchando por sobrevivir. Si les escuchamos, les estamos manteniendo con vida a ellos y a su recuerdo. Si queréis escuchar Adagusta per Angusta de Grisomnia, tenéis nuestras direcciones facebook.com/aegrisomniafolk, nuestra página oficial aegrisomniafolk.blogspot.com, y para escuchar el disco y además comprarlo, aegrisomniafolk.bandcamp.com. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en compartirlo, porque estamos deseando que llegue a todo el mundo. Muchas gracias.